Muy buenos días, compañeros y compañeras. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos para mirar un tema que es de vital importancia para cada uno de nosotros. El tema es relacionado con el uso y mantenimiento de los elementos de protección personal. Pero antes que todo, vamos a comenzar a definir ¿qué es un elemento de protección personal? Cuéntame, ¿qué entiendes tú por un elemento de protección personal o un EPP? Tú, dime un ejemplo de algún elemento de protección personal que utilices dentro de tus labores. Muy bien, exacto. Las gafas son un ejemplo de elemento de protección personal. Correcto, lo que me acabas de decir es cierto. Un elemento de protección personal es un elemento o equipo destinado para ser utilizado o dispuesto o sujetado por el trabajador, el cual nos sirve para protegernos o para aumentar la seguridad y salud en el trabajo. Los elementos de protección personal es una forma como las organizaciones controlan esos riesgos y mitigan la consecuencia. Durante la capacitación del día de hoy vamos a ver cuáles son los elementos de protección personal que utiliza la corporación. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar los elementos de protección personal? La primera, proporciona una barrera entre un determinado riesgo y la persona. Un ejemplo, las personas que manipulan alimentos, que tienen que cortar la carne, utilizan unos guantes especiales, normalmente son unos tipo malla, que no permiten que la persona se corte fácilmente con el riesgo. Otro ejemplo, las personas que trabajan en la construcción utilizan unos cascos. Estos nos ayudan a protegernos de golpes o algunos elementos que puedan caer. Mejoran al asegurado de la integridad física del trabajador. Ejemplos como los que les había comentado ayudan a proteger la integridad física de todo trabajador. Disminuye la gravedad de las consecuencias. Es muy diferente que le caiga un tornillo a una persona en la cabeza sin el casco a una persona que tengamos el casco. ¿Qué es importante que las organizaciones tengan en cuenta para seleccionar sus elementos de protección personal? Primero, ¿cuáles son los posibles riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores? Dentro de la matriz que establecen las organizaciones, ahí vamos a determinar cuáles son los riesgos. Y estos riesgos, como les he comentado, una de las formas para mitigarlos es el uso de los elementos de protección personal. ¿Cuáles son las condiciones a las cuales nos encontramos expuestos a trabajar? ¿Y cuáles son las partes del cuerpo que están expuestas? Más adelante vamos a ver que existen unas diferentes clasificaciones de los elementos y dependiendo a ello tenemos que determinar cuáles son los más adecuados. También tenemos que tener en cuenta las características, la protección y la eficacia. Cuando se habla de elementos de protección personal, existen diferentes proveedores, diferentes elementos que nos pueden mitigar exactamente
los mismos riesgos a los cuales vamos a estar expuestos. Y ahí es por eso que juega un papel fundamental el área de seguridad y salud en el trabajo, con compañía también de las ARLs y proveedores expertos en el tema, que nos ayudan a mirar cuál es el elemento de protección personal que más nos sirve para nuestra organización. Es importante que tengamos en cuenta la comodidad de los mismos, sobre todo para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque esto facilita el uso del mismo. Y es importante que nos preguntemos dentro de la organización a cada uno de ustedes cómo se siente utilizando ese elemento. Y también es importante que tengamos en cuenta el fácil mantenimiento del mismo. ¿Cómo determinamos nosotros esa clasificación de elementos de protección personal? Comenzamos con una protección para la cabeza, que normalmente digamos es el casco, pero existen también otros elementos. Un ejemplo, para el personal que hace manipulación de alimentos tenemos la COFI. Una protección visual, protección auditiva y protección respiratoria, en donde enfocaríamos prácticamente toda la parte de la cabeza. Para la protección de las manos, lo más común son el uso de los guantes. Existen diferentes características y diferentes tipos de guantes, los cuales los utilizamos dependiendo a los riesgos a los cuales nos vamos a ver expuestos. Tenemos para los pies, normalmente son las botas de seguridad. También, dependiendo al tipo de riesgos, existen diferentes tipos de botas. Tenemos botas antideslizantes, botas punta de acero, botas tipo soldador, botas de caucho, entre otras. ¿En qué radican las características y el uso de cada una de ellas? De los riesgos a los cuales se ve expuesto el trabajador. Para la parte corporal, tenemos todo lo que tiene que ver con diferentes elementos. Tenemos batas, trajes antifluidos, petos, chaquetas, traje antifreeze como el que utiliza el mensajero, entre otros. El objetivo fundamental de los elementos de protección personal es proteger cualquier parte del cuerpo de un riesgo específico. Un trabajador puede utilizar uno o varios elementos de protección durante la ejecución de su tarea. Como lo hemos visto, el elemento de protección personal es de uso personal. ¿Por qué? Porque las características de las personas son diferentes y por el mismo riesgo biológico que se puede llegar a generar. A continuación, vamos a ver un video en el cual vamos a ver algunos elementos de protección personal, los más utilizados en la industria. En este video nos vamos a ver algunas características básicas sobre el uso
y mantenimiento de los mismos. Todos sabemos qué es el equipo de protección personal y todos sabemos que debemos usarlo. Sin embargo, algunas veces se nos olvida o usamos el equipo incorrectamente y nos lastimamos. Para protegerse de las lesiones, use equipo de protección personal o EPP. Las diferentes partes de su cuerpo y los diferentes tipos de riesgos requieren de formas diferentes de EPP. Este programa de capacitación cubrirá la protección ocular y para la cara, la protección auditiva, la protección para la cabeza, la protección para las manos y la protección para los pies. Y siempre recuerde que usar el equipo de EPP equivocado o usarlo de forma incorrecta es peligroso para su salud. ¿Cómo puede saber cuál protección es la adecuada para usted? Vamos a averiguarlo. El profesional de salud y seguridad de su instalación identifica los riesgos en su área de trabajo. Luego se le proporciona el EPP adecuado para protegerle de esos peligros y se le capacita sobre el uso y cuidado de este. Pero depende de usted usar el EPP. A continuación se proporcionan algunas reglas básicas del EPP. 1. Use el equipo correcto para el trabajo correcto y úselo correctamente. 2. Inspeccione el EPP en busca de daños antes y después de usarlo. 3. Limpie el EPP después de su uso. 4. Reemplace el equipo que esté defectuoso. 5. Siga las reglas de su instalación en todo momento. El EPP más común que usará en el trabajo son los artículos que protegen sus ojos, cara, oídos, cabeza, manos y pies. Veremos cada uno de estos tipos de protección. Los riesgos más comunes para sus ojos y cara son las partículas que vuelan, las salpicaduras químicas líquidas y en polvo, el calor y los láser. Hay 5 tipos básicos de protección ocular y protección para la cara. Gafas de seguridad, gafas protectoras, caretas de protección, cascos para soldadura y protección ocular láser. Las gafas de seguridad son resistentes, proporcionan protección frontal y lateral. Las gafas protectoras pueden portarse encima de los lentes graduados y de las gafas de seguridad. Vienen con lentes y ventilación para trabajar alrededor de los vapores o con ventilación para trabajar alrededor de riesgos de salpicadura. Las pantallas y filtros especiales se utilizan con las caretas de protección, los cascos para soldadura y las gafas láser para protección adicional. Elija los niveles adecuados para pantallas y filtros dependiendo del trabajo específico. Usar la protección ocular correctamente es tan importante como elegir el equipo correcto. Por ejemplo, las gafas de seguridad deben acomodarse a su cara de manera cómoda y asentarse en el puente de su nariz. De ser necesario, use una diadema para sujetarlas en su lugar. Las gafas protectoras también deben acomodarse de forma ajustada y sellar toda el área de los ojos. La protección contra el láser, las caretas de protección y los cascos para soldadura deben ajustarse también de manera cómoda y ceñida. Tanto las caretas como los cascos deben asentarse en paralelo al frente de su cabeza y los lados deben estar a la misma distancia de su cara. Aunque una careta de protección cubre toda su cara y cuello, debe usar también gafas de seguridad o gafas protectoras debajo de esta para protección adicional. Consulte con el encargado de seguridad de la instalación acerca del uso de lentillas de contacto y lentes fototrópicos o de polarización variable. A menudo están prohibidos en algunos ambientes de trabajo. Si usa lentes graduados, use gafas protectoras sobre estos, o mande graduar sus gafas de seguridad de acuerdo a su prescripción, y mantenga puesta la protección ocular siempre que esté en un área peligrosa, ya que los desechos de otras operaciones podrían provocarle una lesión. Para mantener todos los lentes de plástico y las superficies limpias y libres de rayones, límpielos debajo de un chorro de agua corriente con un jabón no abrasivo y luego séquelos al aire. La mayoría de los casos de pérdida auditiva se deben a una exposición repetida al ruido excesivo, pero ¿cómo saber cuándo está en peligro? Una forma es a través de la regla de 60 centímetros. Si tiene que elevar su voz para que lo escuche alguien que está a 60 centímetros de distancia, necesita protección auditiva. Otra forma de identificar una situación peligrosa es cuando ve letreros y etiquetas de advertencia en el área de trabajo. Los 3 tipos de protección auditiva que usará más frecuentemente en el trabajo son los tapones para los oídos, las bandas de protección auditiva y las orejeras.
Cada tipo es más idóneo para ciertos niveles de ruido, y la clave para cada uno es un buen ajuste y un buen sellado. Los tapones para los oídos son los más comunes. Vienen en diferentes formas. Están hechos de espuma, polímeros avanzados o silicón. Entre más denso sea el material, mayor será la protección de nivel del ruido. Las bandas de protección auditiva tienen su propio sistema de suspensión. Dependiendo del estilo, se pueden utilizar sobre la cabeza, detrás del cuello o debajo de la barbilla. La diadema puede ser plegable o telescópica y las almohadillas están disponibles en espuma y silicón. Las orejeras contienen líquido o espuma. Cuando se usan con tapones, ofrecen la mejor protección contra el ruido y los desechos transportados por el aire. Lave sus manos antes de insertarse los tapones en los oídos. Después enrolle los tapones para que tomen una forma alargada. Estire su oreja hacia atrás y hacia arriba e inserte el tapón en el canal auditivo. Sosténgalo adentro durante algunos segundos para lograr un buen ajuste. Repite el procedimiento con el otro tapón. Revisa los tapones cada 2 horas para asegurarse de que sigan sellando bien. Para las orejeras, asegúrese de que la copa selle bien alrededor de su oreja. Si es necesario, mueva o retire cualquier cosa que interfiera con el sellado, como el cabello o los aretes. Descarte los tapones desechables tan pronto como se los retire. Almacene la protección auditiva reutilizable lejos de sustancias y condiciones dañinas después de limpiarla. Necesita protección para la cabeza siempre que trabaje en áreas donde podría golpearse la cabeza con una protuberancia, donde sea posible que objetos caigan o vuelen, y cuando trabaje cerca de conductores eléctricos expuestos y maquinaria en movimiento. Dichos cascos deben soportar hasta 18 kilogramos de impacto. El casco de seguridad tradicional se llama casco tipo 1. Proporciona protección para la parte superior de su cabeza únicamente. Los cascos de seguridad tipo 2 absorben la fuerza del impacto lateral, frontal, de lado, posterior y superior. Ambos tipos de cascos de seguridad se dividen en 3 clases dependiendo de sus capacidades específicas de protección. 1. La clase C protege contra objetos que caen. 2. La clase E protege contra los riesgos eléctricos de alto voltaje y del impacto. 3. La clase G protege contra los riesgos eléctricos de bajo voltaje y del impacto. Algunos cascos de seguridad tienen bordes y visores que protegen salpicaduras, derrames, tierra o lluvia, a la vez que protegen sus ojos del sol. Y algunos cascos tienen ranuras incorporadas para accesorios, tales como caretas de protección y protección auditiva. Algunos cascos de seguridad vienen con una banda para la barbilla que ayuda a sujetarlos a la cabeza. El equipo de protección para la cabeza para trabajo especializado incluye cascos con sistemas de suministro de aire para trabajar con vapores y en atmósferas peligrosas. Para usar de forma adecuada un casco de seguridad, asegúrese que haya espacio entre la parte superior de su cabeza y el interior del casco. Este espacio permite que el sistema de suspensión absorba el impacto y que circule el aire para mantener su cuero cabelludo fresco. Para crear espacio suficiente, afloje o apriete la banda de la cabeza o mueva el dispositivo. Luego, asegúrese de que el casco esté sobre su cabeza paralelo al suelo, no inclinado hacia arriba o hacia abajo. Una buena forma de verificar que ajuste bien es doblándose hacia el frente con el casco puesto y sacudiendo su cabeza sin dejarlo caer. Mantenga su casco en buenas condiciones, nunca lo deje caer, ni lo arroje, ni lo deje en la luz directa del sol. Estas acciones, al igual que taladrar agujeros en el casco, pueden debilitarlo. Además, lave el sistema de suspensión cada mes y reemplácelo cada año. Varios trabajos requieren de EPP para las manos, como por ejemplo, trabajar alrededor de químicos, materiales abrasivos o corrosivos, equipo eléctrico, puntos calientes de maquinaria, herramientas manuales y cierta maquinaria. Los cuchillos causan la mayoría de las lesiones en las manos, principalmente por la frustración y cansancio del operador y por el uso de cuchillos desafilados. Los guantes son la forma más común de protección para las manos y existen varios tipos disponibles. Use guantes de vinilo, hule o neopreno cuando trabaje con químicos, no guantes de tela o algodón. Las soluciones químicas líquidas empaparán la tela y el algodón e irritarán o quemarán su piel. Para protección adicional de los químicos, pegue los guantes a las mangas de camisas o trajes no absorbentes o a mangas de protección. Siempre que trabaje con productos con base de petróleo, use guantes sintéticos. Los guantes de cuero o tejidos de algodón son mejores para manejar la mayoría de los materiales abrasivos.
Y los guantes resistentes a los cortes, como los reforzados con grapas de metal, le protegen de los objetos punzocortantes, pero nunca use guantes de metal cuando trabaje con equipo eléctrico. Los guantes para electricistas se dividen en clases que se indican en el puño para ayudarle a elegir el guante correcto para el trabajo. Puede usar un guante que sea de una clase más alta de la que necesita, nunca más baja. Otros tipos de protección para las manos son los guantes desechables y resistentes a la temperatura y las mangas de protección. Guante que use, asegúrese que le ajuste cómodamente. Para determinar la medida correcta, mida su mano desde la punta de su dedo medio hasta el final del puño de su camisa. Siempre almacene los guantes especiales en áreas donde estén protegidos de la luz, de los extremos de temperatura, de la humedad excesiva, del ozono y de otras sustancias y condiciones dañinas. El calzado de seguridad de hoy en día está diseñado para protegerle de 4 riesgos específicos: la compresión, el impacto, las punciones y los químicos. Elija la protección que cumpla con las normas ANSI y esté etiquetada con clasificaciones de compresión e impactos específicas. Elija la clasificación que sea equivalente a o que exceda los kilogramos de presión a los que sus pies podrían someterse. Los tipos de EPP para los pies incluyen cubrebotas, botas de caña alta, zapatos o botas de trabajo y artículos especializados. Las cubrebotas hechas de neopreno, hule natural, látex y vinilo se colocan sobre los zapatos de trabajo para una protección completa. Las botas de caña alta proporcionan protección para todo el día sin zapatos o botas adicionales. Estas botas generalmente tienen espinilleras de acero, medias suelas de acero y suelas antiderrapantes. Los zapatos y las botas de trabajo protegen sus pies alrededor de maquinaria pesada y condiciones de humedad, de lodo, de bajas o de altas temperaturas. Son para uso a largo plazo y tienen plantillas acolchadas y forros acoginados para su comodidad. Los zapatos y las botas de trabajo están hechos de suelas resistentes a las punciones y antiderrapantes y de puntas de acero reforzado para proteger sus pies de perforaciones y aplastamientos. El calzado de seguridad especializado incluye clavos y cadenas, calcetines y forros térmicos y protectores para piernas, pies y metatarsos. También hay calzado diseñado para protegerle contra los riesgos de explosión y eléctricos. Y para mantenerle libre de la electricidad estática, use zapatos conductores o cubiertas para zapatos específicamente diseñados para llevar las cargas estáticas a la tierra. Para trabajar alrededor del agua, químicos, aceite o grasa, es mejor usar protección para pies hecha de hule o plástico con suelas antiderrapantes y resistentes al aceite. Para conseguir el ajuste correcto, recuerde que el calzado de seguridad se basa en el mismo número de sus zapatos de calle. Es mejor usar calcetines de 100% algodón, limpios y secos, debajo de la protección para los pies. Si cualquier componente de su calzado se humedece, déjelo secar antes de volvérselo a poner. Este programa describió el equipo utilizado para proteger los ojos, cara, oídos, cabeza, manos y pies y cómo usar y cuidar de forma adecuada el equipo. Usted sabe cuán importante es usar el EPP adecuado. Sin la protección adecuada podría lesionarse. Sea inteligente. Siempre use el equipo correcto de EPP para el trabajo que esté realizando y úselo de forma correcta. Es la mejor manera de protegerse de una lesión. A continuación, vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a formar grupos de 3 personas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. De la imagen a continuación, cada uno de ustedes, con base a lo que hemos visto, vamos a determinar cuáles son los elementos de protección personal que se necesitan para desarrollar la labor que estamos viendo allí. Cuéntame. Ustedes en el grupo, ¿qué elementos creen que pueden utilizar? Perfecto. Un casco, unos guantes. ¿Qué riesgos crees que estamos evitando con el uso de los mismos?
una amputación, una quemadura, un golpe. Excelente. ¿Qué otro grupo quiere participar? Muy bien. Un arnés de seguridad y unas sus respectivas líneas de vida. Con ello estamos evitando que el trabajador caiga y pueda generarse la muerte. ¿Cuáles son los elementos de protección personal que utiliza la corporación? Para la cabeza utilizamos la cofia, la cual es utilizada para el personal que realiza manipulación de alimentos. La cofia es una gorra, como la podemos ver allí, con visera y malla. Esta lo que está evitando es que cabellos caigan sobre los alimentos que estamos manipulando. También las cofias se pueden utilizar en algunos procesos de laboratorio. Pero dentro de la corporación los utilizamos para la manipulación de alimentos. Normalmente su uso es por personal femenino, pero como ya les digo, todo el personal que realice manipulación de alimentos es obligatorio que haga uso de la cofia. El mantenimiento se debe realizar de la siguiente manera. Debemos lavar la cofia con un jabón suave sin cloro y secarlo bajo la sombra. Este elemento debe ser cambiado en el momento en que presente alguna cortadura o no cubra de forma correcta nuestro cabello. Las gafas de seguridad son otro elemento que también se utiliza para la parte de manipulación de alimentos. Normalmente son realizadas en policarbonato con un antiempañante y protección de luz ultravioleta. Genera una protección para la proyección de partículas sólidas líquidas que está protegiéndonos los ojos de los mismos. Debemos utilizar los lentes o las gafas de seguridad en áreas de riesgo de impacto, tales como rebabas, martillar, mantenimiento u otras. ¿Con qué fin? Con el fin de que no nos genere material particulado de las mismas. Estas deben ser limpiadas también con un paño húmedo antes de comenzar nuestra jornada laboral. Y debemos limpiar y revisar sus lentes con el fin de verificar si existen rayaduras o se encuentran quebradas. Debemos lavarlas con agua y jabón, también suave. Y en el momento en que no nos permitan realizar una buena visión, ya sea por rayos o golpes, deben ser cambiadas, al igual que cuando presenta algún deterioro como quebradura, ya sea en sus lentes o en las patas que permiten el agarre en las orejas. Tapabocas desechable. Este es utilizado por el personal de servicios generales. Su fin
específico es un medio de filtro que no permite, no dificulta la respiración, pero también nos ayuda y nos protege de gases y vapores de algunos químicos. Se usa normalmente cuando estamos en ambientes donde hay material suspendido en el aire, pero como lo comentaba anteriormente, también nos ayuda para el uso de algunos productos químicos y sirven principalmente como una barrera entre el material o los gases y vapores y las vías respiratorias, no permitiendo que ingresen estos a nuestro organismo. Estos elementos, debido al uso que tienen, deben ser desechados inmediatamente se vea deterioro de los mismos o cuando nos dificulta la respiración. ¿Por qué? Porque eso significa que el filtro ya no cumple con las características que están haciendo. ¿Cómo es el uso correcto del mismo? Primero, debemos llevarlo a la boca, verificar que cubra nuestra boca y nariz completamente. Segundo, debemos pasar la tirilla por la parte superior. En caso de tener dos, se colocaría la parte de la otra tirilla en la parte de abajo. Y por último, debemos ajustar los pines de seguridad que normalmente tienen en nuestra nariz. Debemos garantizar que este cubra completamente y que se encuentre debidamente sellado a nuestra boca y a nuestra nariz. ¿Con qué fin? Con el fin de que no ingrese aire, ni material particulado, ni gases y vapores por otro lado diferente. Es importante que el personal hombre se encuentre debidamente afeitado cuando hace uso de estos elementos. Y preguntarán, ¿a qué se debe? Que la barba en nosotros no permite que haga un buen ajuste el elemento de protección personal, en este caso el protector respiratorio. Como elemento de protección personal tenemos el delantal de caucho. Este es un elemento que es utilizado por el personal de servicios generales. Su fin específico es protegernos nuestro tronco de alguna salpicadura. Estos elementos normalmente son fabricados en dos capas de PVC que le dan mayor resistencia y durabilidad. El diseño de los mismos cuentan con una correa en la parte de atrás que permiten un mayor agarre y ajuste de acuerdo a cada uno de nosotros. Como les comentaba anteriormente, este elemento lo que garantiza y nos protege es nuestro cuerpo y nuestros miembros inferiores de salpicaduras. Es importante
que estos elementos deben ser limpiados con un paño húmedo antes de comenzar nuestra jornada y deben ser almacenados cuando se encuentren secos en un lugar que no presente humedad. Tampoco podemos dejarlos al rayo del sol o donde existen temperaturas calientes, porque eso ocasiona que el elemento presente desgaste y presente también por allí algunas cortaduras. Este elemento debe ser cambiado siempre que presente cortaduras o se presenten algunos huecos. Su vida útil aproximadamente es de 1 a 2 años, bajo un uso correcto y un mantenimiento adecuado. El siguiente es un delantal impermeable. Estos delantales son utilizados por el personal que realiza manipulación de alimentos, al igual que el protector corporal, el delantal de caucho. Evita el contacto de sustancias entre la parte corporal y aproximadamente 3/4 abajo de la rodilla. Protege de peligros relacionados que implican el manejo de alimentos. Normalmente, y la mayoría de ocasiones, también cuentan con 2 capas de elementos de PVC. ¿Y en qué radica de pronto la importancia con el elemento de caucho? Debido a la normatividad vigente para la manipulación de alimentos, estos deben ser de color blanco y su uso principal es proteger de salpicaduras al personal que está realizando la manipulación de alimentos. Al igual que el anterior, el de caucho, debemos limpiarlos con un paño húmedo antes de comenzar nuestra jornada laboral y deben estar almacenados en un lugar seco. No lo podemos dejar a rayo de sol, porque hace que las características del PVC se pierdan y se deteriore con mayor facilidad, al igual que el anterior tiene una vida útil aproximadamente de 1 a 2 años y depende del buen uso y el mantenimiento correcto del mismo. Los guantes de caucho se utilizan para la protección de las manos. Este elemento es requerido por el personal de servicios generales. Su característica, normalmente ellos son fabricados en caucho negro y nos protegen de algún tipo de manipulación de productos químicos, los cuales nos pueden generar una dermatitis, una quemadura, entre otros. Como les contaba anteriormente, su uso más frecuente es para el personal que realiza limpieza,
y lavado de objetos. Estos vienen en diferentes tallas y en diferente calibre, para lo cual es de vital importancia que tengamos esto bien presente para cuando estamos haciendo entrega de los mismos. El mantenimiento adecuado deben ser limpiados con un paño húmedo en la parte de afuera. En la parte de adentro debemos permitir que no se encuentre humedad, porque esto puede ocasionar que la persona se le genere alguna dermatitis o alguna incomodidad. Es importante que estos elementos de protección personal, los guantes, los dejemos también almacenados en un lugar seco, en donde no les dé calor excesivo, ni donde tampoco les dé los rayos del sol o luz solar. ¿Por qué? Porque esto hace que el elemento se dañe con mayor facilidad. Estos elementos deben ser cambiados de manera inmediata cuando presentan alguna cortadura o algún hueco en alguna de las partes de la palma de la mano, porque haría que en ese momento tengamos algún contacto directo con los líquidos que estamos manipulando. Otro tipo de guantes. Estos guantes nos sirven para protegernos nuestras manos y no tener contacto con los alimentos que estamos manipulando. Estos guantes pueden ser en látex, pueden ser guantes también en nitrilo, los cuales se utilizan o son utilizados para el personal que realiza manipulación de alimentos. Es importante aclarar que existe una normatividad el cual nos dice cuáles son los elementos que tiene que utilizar el personal: cofias, delantal antifluidos, guantes, entre otros. Y esos son los guantes que se utilizan para manipular los alimentos. Normalmente, como les comentaba, se utilizan para la manipulación de alimentos y evitar el contacto con los mismos, con el fin de prevenir riesgos biológicos en la manipulación de estos. Al igual que los guantes de caucho, estos vienen de diferentes tamaños. Normalmente vienen S, M, L y XL. Y es importante que tengamos en cuenta las características de cada una de las personas cuando las vayamos a suministrar. Debido a la manipulación, prácticamente estos elementos tienen una vida útil, por así decirlo, de un día, y deben ser cambiados de manera inmediata cuando se presenta un deterioro. Cabe aclarar que este guante lo que nos está facilitando o lo que está evitando es que nosotros tengamos contacto con el alimento, mas no está mitigando un riesgo
de una cortadura o de una quemadura. Tenemos las botas antideslizantes o el calzado antideslizante. El calzado es utilizado por el personal de servicios generales. Las botas o el calzado antideslizante no sirven para la protección de los pies, y es importante que estos están determinados según la actividad que se requiera. Hay algunos que vienen con punta de acero, dieléctricos, y tienen otras características, dependiendo de los riesgos a los cuales se van a encontrar expuestos. Normalmente se recomienda el uso para ambientes de trabajo secos. ¿Por qué? Por no tener una suela dieléctrica, sabemos que la humedad es conductora y puede llegar a generar contacto eléctrico. Para el caso de las botas, debemos cepillarlas y utilizar crema del color original del zapato. Para darle brillo, utilizamos un cepillo de cerdas naturales o una tela de algodón. Las botas no deben estar o no las debemos dejar en lugares ambiente donde les dé el rayo del sol, porque esto ocasiona que su vida útil sea menor. Deben ser almacenadas en un lugar seco, con buena ventilación. Su vida útil es aproximada entre 1 y 2 años, bajo condiciones correctas. Para los zapatos antideslizantes, deben ser lavados de manera continua con jabón suave y pasarles también un paño húmedo antes de su jornada laboral. Al igual que las botas, no las podemos dejar en condiciones ambiente, porque esto hace que el elemento pierda alguna de sus características y su vida útil sea menor. Los siguientes elementos de protección personal son las botas de caucho. Estas botas vienen en diferentes colores: blanca, amarillas, negras. Y al igual que las otras botas, pueden venir con punta de acero o no con punta de acero, dieléctricas, antideslizantes. Y como lo he estado diciendo, depende de la característica y de los riesgos a los cuales se van a encontrar expuestos cada uno de los trabajadores para determinar cuál es el correcto. Debido a que ustedes no van a encontrarse expuestos a golpes ni a material que les caiga, no es necesario el uso de los elementos, en este caso botas de seguridad con punta de acero. Las blancas las vamos a utilizar para el personal que realiza manipulación de alimentos. Estas son elaboradas en caucho y se utilizan normalmente para labores que se realizan a la intemperie y ofrecen una protección contra agua, sustancias calientes, humedad, entre otras.
Normalmente se utilizan por personas que tienen que transitar por espacios con mucho barro o húmedos. Son de vital importancia porque protegen normalmente casi 3/4 de nuestra pierna y son un elemento de protección personal que nos ayuda a protegernos contra algunas picaduras de algunas serpientes. Debe mantenerse, al igual que las otras botas, en lugares limpios y secos y deben reemplazarse cuando se presente deterioro alguno. Su limpieza debe realizarse con un paño húmedo y desinfección diaria con agua y jabón. No debemos dejarlas a la intemperie. Eso ocasiona que el material pierda sus características. Su vida útil es aproximadamente entre 1 a 2 años y depende del buen uso y mantenimiento de las mismas. Para el personal de campo es importante tener las siguientes recomendaciones. A pesar de que estos elementos no se consideran unos elementos de protección personal, es importante que siempre hagamos uso de nuestro bloqueador solar, al igual que aplicarnos cada 3 horas repelente. Esto nos protege de algunos mosquitos, los cuales pueden transmitir chikungunya, zika, dengue, entre otros. Utilizar en todo momento gorras que nos permitan protegernos de la luz solar. En lo posible, hacer uso cuando estamos en zonas o transitando por veredas, ya seamos selváticas o estemos pasando por zonas donde exista alto volumen de hierba o maleza, transitar con botas de caucho, porque estamos evitando así la protección de picaduras de serpientes. Al igual es importante que para desplazamientos largos estemos siempre bien hidratados. Como les comentaba, estas recomendaciones no son uso de elementos de protección personal, lo que les digo, pero son recomendaciones que nos sirven para ese trabajo, para los trabajos en campo. Cuando tenemos que estar haciendo uso de canoas o desplazarnos por zona fluvial, tenemos el uso de los chalecos salvavidas. El chaleco salvavidas tampoco es considerado un elemento de protección personal, pero es importante mirar cuáles son esos mantenimientos que tenemos que tenerle. ¿Por qué? Porque este elemento, como su nombre lo dice, nos salva las vidas. Para ello, tenemos que cada vez que lo usemos, deben ser almacenados en lugares secos. Debemos limpiarlos
con una toalla o un paño seco. No debemos dejarlos a la intemperie, ni bajo los rayos de luz solar. Esto hace que sus características físicas se pierdan y no cumpla con su condición primordial. En el momento en que estos elementos presenten alguna cortadura, deben ser cambiados de manera inmediata. Lo más importante de los elementos de protección personal es que estos se acomoden a nuestro cuerpo. Es por ello que el salvavidas viene con unas correas ajustables, las cuales deben siempre estar aseguradas cuando estamos siendo transportados en zonas fluviales. Este elemento en ningún momento debe estar suelto. Espero que esta capacitación haya sido de ayuda para todos ustedes. Recuerden, siempre que vamos a hacer uso de los elementos de protección personal, debemos inspeccionarlos. Si nosotros cuidamos los elementos de protección personal, ellos nos cuidarán a nosotros. Les deseo un feliz día.